Confilo dice que Lech Walesa llevó a Polonia a la ruina. Y eso. Y Orlando Gutiérrez le responde. Orlando Gutiérrez, podremos decir cosas a favor y cosas en contra, pero cultura tiene. Tipo estudioso y que sabe hablar también. Vamos a escuchar. Libre. Vamos a hablar un poco de Polonia porque es un tema que generalmente no le gusta mencionar a los comunistas. Walesa se convirtió en presidente y llevó a su país a la ruina. Polonia ha sido la sede, ha sido la base, ha sido el lugar donde ha habido un despertar económico y un crecimiento económico sin precedente en la historia de Europa Central. A fines del siglo XX, el polaco Lech Walesa y el sindicato Solidaridad fueron factores bastante influyentes en el giro histórico de su país. Al colapsar el campo socialista y con las primeras elecciones de la Polonia libre, Walesa se convirtió en presidente y llevó a su país a la ruina, aplicando... Mira cómo le duele a él, cómo la palabra libre no mueve ni los labios. Para él ponerle comilla, ¿no? A la libertad que no lleva ninguna comilla. Pero aquí, cuando tú ves a ese señor quemado por esa luz desagradable roja que está allí con Confilo, y que habla de el suceso histórico más importante para el pueblo polaco, que viene de haber sido masacrado por los nazis, después masacrado por los soviéticos. Yo estuve allí, he estado en Polonia como 7, 8 veces. Y si hay algo distintivo de los polacos es el dolor que sienten y el odio hacia el nazismo y hacia el comunismo. Porque incluso en muchas cosas de la vida, y porque se prolongó por más años, el comunismo le hizo más daño a Polonia todavía. Bueno, empezaron asesinando 10.000 oficiales polacos en aquel monte Katlin, aquella cosa. Pero fíjense con el desdén que este señor se muerde sus tripas envenenadas al hablar de la Polonia libre. Y dice, bueno, que Walesa llevó a la ruina a un país que aquí pusimos el PIB el otro día. Vamos a ver un momentico, disculpa, aquí en vivo. Vamos a demostrar las capacidades que tenemos aquí en el programa. Vamos a ver el PIB de Polonia desde que cambian a la libertad. Vaya, yo no sé lo que va a decir Orlando Boroná, pero desde aquí vamos a ayudar un poquito a Orlandito también, que seguro él le sobra, pero a nosotros también. Mira la ruina de Polonia. ¿En qué año empieza el registro aquí del PIB? ¿Del 90? El 90 en adelante, con sus luces y sus sombras, no ha dejado de crecer el PIB de Polonia, que hoy es un PIB de país de primer mundo. Y entonces, ¿dónde está el país que llevó a la ruina a Lech Walesa? Mira, esa línea azul representa el PIB de Polonia, el crecimiento del Producto Interno Bruto, de todo lo que se produce dentro del país, para beneficio de los polacos y exportaciones al mundo entero, para poder arreglar las carreteras, las escuelas, los hospitales y todo. Míralo ahí. Entonces, Confilo, la verdad histórica, la evidencia te deja como un chusma y un mentiroso. Pero vamos a seguir oyendo a Orlando. Recetas neoliberales. Años después, nuestros enemigos intentan colocarnos en esa misma senda, con mayor o menor disimulo. Hay que ser muy descarado para decir las mentiras que ha dicho en ese episodio Michel Torres Corona sobre Walesa y sobre Polonia. Polonia es una gran nación, un gran pueblo, una gran extensión geográfica que se ha unido orgánicamente desde la base para convertirse en una misma cultura y en una misma civilización, la civilización del centro de Europa que tanto ha aportado a la humanidad. Y cuando Michel Torres Corona dice Polonia libre con ese sarcasmo, hay que hablar de por qué es tan importante la libertad de Polonia para los polacos y por qué los polacos dicen que desde 1989 hasta la fecha ha sido el mejor momento de su historia. Polonia históricamente ha sido ocupada o por Rusia o por Alemania. Por casi 200 años, Polonia estuvo repartida entre Rusia, Alemania y otros países europeos. Al final de la Primera Guerra Mundial, con una gran lucha, los polacos recuperaron su identidad y su unidad nacional y construyeron su democracia. Eso terminó en 1939, cuando los dos grandes polos totalitarios, la Unión Soviética y la Alemania nazi, llegaron a un acuerdo, el acuerdo Molotov-Ribbentrop, y como una de las partes de ese acuerdo, se dividieron Polonia entre ellos. Polonia sufrió el asalto casi simultáneo de estas dos potencias totalitarias que se repartieron la tierra gloriosa, sagrada
de Polonia entre ellos. El objetivo de los comunistas, muy dolidos porque en el año 20 los polacos habían derrotado al Ejército Rojo cuando intentaba invadir Varsovia, el objetivo de los comunistas después de la invasión de Stalin a Polonia fue destruir la identidad polaca, que ellos pensaban estaba basada en la iglesia y en el ejército. Y eso llevó a las famosas masacres de oficiales polacos que tomaron lugar en sitios como Katyn, que ahora se venera internacionalmente como un lugar donde se cometió un grave crimen de lesa humanidad con miles de oficiales asesinados. Los polacos pasaron por los campos de concentración de los nazis y de los soviéticos. Y después de levantarse en contra de los nazis, de derrotar al ejército nazi, el ejército rojo que entró a Polonia le impuso a Polonia un régimen comunista de ocupación. Y los polacos no dejaron de luchar. Esa ha sido la constancia de su historia. Es un pueblo que ha producido grandes literatos, grande historia, gran arte, todas las cosas buenas de la humanidad y un pueblo que ha peleado celosamente por su libertad y su independencia. Recordemos que fue un gran general polaco, Karol Orlov, uno de aquellos hombres que le dedicó más de 30 años de su vida a luchar por nuestra propia independencia. Los polacos, después de la ocupación comunista de 1945, comenzaron una resistencia tenaz en contra de esa ocupación. Por 10 años libraron una rebelión armada que finalmente fue derrotada por los comunistas. Y después continuaron con huelgas, con protestas, con manifestaciones, hasta que al fin organizaron el Gran Sindicato Solidaridad y con un paro nacional de 10 millones de personas paralizaron al régimen comunista, lo obligaron a la mesa de negociaciones y a las primeras elecciones libres que tomaban detrás de la cortina de hierro. Esa es la historia de la liberación de Polonia. Y esa liberación fue posible por la lucha del pueblo polaco, por el ejemplo que dio y que provocó la admiración y el respaldo del resto del mundo. Por eso Polonia libre es una palabra sagrada, porque fue un lugar, fue un país, una nación cuya resistencia tenaz al comunismo le abrió la esperanza a millones más que estaban ocupados por esa ideología antihumana y diabólica. Esa es la historia de esa Polonia libre que ha luchado constantemente en todo momento y en toda época por la libertad en los principales campos de batalla. Óigame, yo fui a Polonia, te repito, no sé si 7 o 9 veces. Me invitaban muchísimo organizaciones polacas a participar en eventos y a contarle allí a los jóvenes polacos que no vivieron el comunismo, porque después de la libertad de Polonia, 89-90, que comienza el proceso de libertad, nacieron los hijos de los 90, los millennials, y cuando le hablan de comunismo ellos no lo vivieron. Y a los polacos les encantaba invitarnos a nosotros, a mí, a Johnny Sánchez, a que le contáramos a los jóvenes cómo es el comunismo. Óigame, y qué rico Polonia. Qué desarrollo, qué hospitales, qué escuelas, qué orden, qué limpieza, qué mercados repletos, abastecidos. Cogieron, ahora creo que fue el primero o segundo lugar en los exámenes PISA, esto del mundo de matemáticas, de física. Fuera de liga están los polacos. Exportan maquinarias, camiones, muchísimas cosas. Y además le mando un gran abrazo al pueblo polaco, donde tengo grandes amigos allí. La gente de People in Need, que además dice el señor, estuve como en 5 universidades de Polonia. Dice este señor con filo, que no tiene filo de ningún tipo, que algunos solapados y disimuladamente quieren llevar a Cuba a un cambio a la Polonia. Déjeme decirle una cosa, señor Michel, Jean Michel, o no sé cómo se llama. No, a Michel no, que no lo quiero confundir. Michel, no sé cómo se llama él. Déjame decirte algo. Al menos si te refieres a mí, como tantas veces, yo no tengo ningún disimulo. Yo no tengo ninguna dobledad. Dios quiera y permita que el pueblo cubano conozca la senda del camino de la libertad que ha transitado Polonia. Dios permita que en Cuba los sindicatos se unan, educación, salud, los trabajadores ferroviarios, todos los trabajadores cubanos, los campesinos, y hagan el gran paro nacional en Cuba, como se hizo en Polonia con 10 millones de personas. En Cuba con que paren 3 millones es suficiente. Que se caiga el telón de los comunistas, el gran bloqueo interno del comunismo, y que Cuba florezca nuevamente como ha florecido Polonia, en una república moderna, dinámica,
rica y justa. Y decía que le quiero mandar, sí, porque esta gente siempre habla de lo disimulado, de lo, Señor, todo lo que yo abrazo en esta vida lo abrazo a la luz del sol. Por eso te decía, ayer un señor divino, excelente, que apareció por aquí por la finca, a traerme unos gajos de anoncillo, dice, con gran cariño, dice, te quiero, no un proyecto, un plan ahí que yo tengo, pero tiene que ser en secreto, pero ¿qué? Dije, no me lo cuente. Si es secreto, no me lo cuentes, si es primera vez que nos vemos. No, a mí no me cuentes nada secreto. Yo le digo al filo esto. No, bobería que se lo ocurren a la gente, pero bueno, genial, llévelo a cabo primero. Y cuando usted lo quiera divulgar, así le dije, con gran respeto, aquí tengo el canal. Cuando usted lo pueda decir en el canal, venga y dígalo. Señor de Confilo, la defensa que hacemos aquí del capitalismo, la libertad y la democracia y los derechos humanos no lo hacemos escondidos, ni lo hacemos solapado, yo no conspiro, yo inspiro, que es diferente. Y es un ejemplo tremendamente inspirador y esperanzador el que ha dado el pueblo polaco, que además hoy está ayudando, es el país que más ayuda a Ucrania a resistir los bombardeos del imperialismo ruso, que tantos civiles y tantos niños ha matado. En Polonia están refugiados más de 7 millones de ucranianos. Madres, niños que ya están huérfanos y que nunca más van a volver a ver a sus padres, están protegidos en Polonia. Y los rusos, que saben dónde dice peligro, calculan muy bien las bombas para que no vayan a rozar la frontera polaca, porque saben que la moderna y desarrollada nación polaca no es Ucrania. Polonia es parte de la OTAN, pero a Polonia solo hay que retocarle los mameyes para que no te vayas a confundir con Polonia. Que si los rusos en 6 meses de masacre no han podido poner de rodillas al pueblo libre de Ucrania, créanme lo que les digo, que si a los rusos se les ocurre pellizcarle un pelo a los polacos, entonces los que se van a poner de rodillas a chupar media van a ser los rusos. Para que tú lo sepas. Yo he estado allí y sé lo que te estoy diciendo. Y en Polonia el anticomunismo es radical, al punto que lo prohibieron. Si fuera tan bueno el comunismo, después de haberlo vivido 30 años los polacos, oye, hoy lo veneraran, no lo prohibieron. Democráticamente votaron todos los polacos. Mano en alto el que quiera prohibir el comunismo. La gente levantaba las 2 manos y los 2 pies. Se caían para atrás. Las 2 manos y los 2 pies lo levantaban. Prohibido. Partido Comunista en Polonia, por antinatural, antihumano, por asesinos, por terroristas. Está prohibido el fascismo y prohibido el comunismo, como tiene que ser. Como tiene que ser.